Hola, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio, el cual es perteneciente al examen del primer departamental de la materia de separaciones fluido-fluido. Mi nombre es Rosa Viridiana Gómez López, pertenezco a la Ingeniería Farmacéutica en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. El ejercicio nos menciona lo siguiente. 400 kilogramos de una disolución acuosa de ácido acético de composición 45% en peso de ácido se extraen en contracorriente con éter isopropílico para reducir la concentración del ácido del producto refinado al 5% en peso. Nos pide, inciso A, la cantidad mínima de disolvente a emplear, inciso B, el número de etapas teóricas si la cantidad de éter isopropílico empleado es de 40%, superior al mínimo, y inciso C, los pesos de extracto y refinado al final de este proceso. Los datos que se nos proporcionan son la tabla que está del lado izquierdo para ácido acético, agua e éter isopropílico. Una vez conocido y leído este ejercicio, planteamos el siguiente diagrama en donde tenemos un problema de contacto múltiple a contracorriente con n etapas, las cuales pues se nos piden calcular. Tenemos en este caso la alimentación, el refinado, el solvente y el extracto, proporcionando de esta manera los datos que se nos dan en el ejercicio, los 400 kilogramos de alimentación, la composición de 0.45 y el resto de 0.55 en agua, la pura del solvente, y en donde además se plantea para el diagrama ternario como A, agua, como B, éter isopropílico y como C, nuestro ácido acético. Para poder trabajar nuestros datos proporcionados en el programa ProSim, debemos recordar que estos datos se deben trabajar de manera fraccionaria, por lo que vamos a dividir cada uno de estos entre 100, obteniendo así los datos que se muestran a continuación. Estos datos nos van a proporcionar las líneas de reparto una vez que comencemos a graficar. Para poder graficar toda nuestra campana binodal debemos de dividirla en dos partes, la parte del extracto y la parte del refinado. Con ambas partes tenemos estos datos proporcionados, los vamos a graficar de igual manera para poder unirlas simultáneamente. El diagrama que se obtiene es el siguiente. Las líneas que se ven atravesadas de un lado de la curva a otra son nuestras líneas de reparto, mientras que las del lado derecho de la campana binodal pertenecen a nuestro extracto y las del lado izquierdo de la misma campana binodal pertenecen a nuestro refinado. De igual manera vamos a ubicar en este diagrama ternario la alimentación con ayuda de las composiciones dadas en el ejercicio. En este caso, nuestra coordenada para F, que vendría siendo la alimentación, tenemos 0.55 de proporción en agua, 0 para éter isopropílico y 0.45 para el ácido acético. De la misma manera, nuestra coordenada para S del solvente, tenemos 0 de agua, tenemos 1 puro de éter isopropílico y un 0 de ácido acético. Y para nuestra coordenada de refinado Rn vamos a buscar, en base a lo que nos dice el problema, un valor aproximado de 0.055 con ayuda del cursor en nuestro diagrama ternario en el programa ProSim. Una vez trazados estos puntos F, S y Rn pertenecientes a la alimentación, al solvente y al refinado, vamos a buscar obtener una línea de reparto, la cual se representa de color rosa, que va desde el punto F de alimentación hasta el punto S de disolvente. En este caso, las coordenadas son las que se muestran en la captura de pantalla. De manera consecutiva vamos a buscar obtener una línea de operación que vaya desde el punto de alimentación hasta el punto de disolvente de la siguiente manera. De punto de alimentación al punto de solvente, que en este caso se representa por una línea azul tenue o azul cielo, con las coordenadas marcadas en la captura del ProSim. Ya obtenida esta, vamos a marcar de la misma manera una línea que vaya desde Rn hasta este punto, para poder así tener una intersección con la línea de operación. Por lo que tenemos que el punto que intersecta
la línea de operación con la línea trazada de Rn hasta nuestra E de extracto va a representar nuestra X mínima. Colocamos el cursor de PROSIM para saber las coordenadas de dicho punto, que son las que se muestran a continuación, en donde únicamente nos interesa la coordenada que pertenece a C, que en este caso va a ser de un valor de 0.23048. De la misma manera vamos a buscar obtener la cantidad mínima de solvente con los datos ya trabajados y encontrados, partiendo así de un balance global en donde tenemos que nuestras entradas son la alimentación F más la del solvente S, equivalentes a la salida de extracto y refinado, que nos dan de la misma manera un valor para M. Simplificando esta ecuación únicamente para M, tenemos que F más S nos dan M1, que va a ser nuestro representativo para la ecuación número 1. Para poder hacer un balance para nuestro ácido acético, que es nuestro solvente de interés, vamos a tener F por XF más S por XS, que en este caso va a ser 0, equivalente a M por XM, representando así la ecuación 2, buscando obtener un sistema de ecuaciones en donde se sustituye la ecuación 1 en la ecuación 2, obtenemos lo siguiente: F por XF equivale a F más S, que es el representativo de M, por XM, en donde de la misma manera vamos a tener que F por XF menos F por XM nos da un igual a S por XM, despejando el S, que va a ser nuestro mínimo que necesitamos de solvente, nos da un F por la composición XF menos XM dividido entre el XM. En este caso nuestro XM va a ser nuestro X mínimo obtenido con ayuda del diagrama ternario. Sustituyendo los datos tenemos 400 kilogramos por 0.45, que es lo que nos daba el ejercicio, menos 0.23048, que fue la coordenada en C que encontramos en el diagrama ternario, dividido entre 0.23048 nos da 380.9788 kilogramos, considerando además que nuestra XM va a tener variación de decimales debido a que es un método gráfico el que se está utilizando en este caso, por lo que de esta manera queda contestado el inciso A, en donde esta es la cantidad mínima de solvente a emplear en este caso. Simultáneamente vamos buscando obtener el número de etapas teóricas, considerando que el éter isopropílico está un 40% superior al mínimo. En base a esto tenemos que S es igual a la S de mínima, que es la que requerimos, por XS más la S mínima del solvente. De manera simultánea tenemos que la S es de 380.9788 kilogramos multiplicada por el 40% del éter isopropílico más 380.9788 kilogramos, obteniendo de esta manera un total de S de 533.37032 kilogramos. Una vez obtenido esto, buscamos calcular el punto de mezclado, teniendo nuevamente nuestro balance de M más F igual a S, donde si despejamos M tenemos que M va a ser F más S, conociendo ambos datos los sustituimos y tenemos que nos da una M de 933.37032 kilogramos. Por lo tanto podemos conocer la composición de dicha M, la cual nos queda composición igual a F por XF entre M, nuestra F de alimentación son 400 kilogramos multiplicado por su composición de 0.45, entre la M ya obtenida de 933.37032 kilogramos nos da una composición de 0.1928. Con este dato obtenido nos vamos al PROSIM y vamos a buscar obtener un valor aproximado de esta XM sobre la línea de operación, obteniendo coordenadas como las siguientes, basándonos únicamente en la aproximación para C. En este caso nos da 0.1924. Una vez obtenido este punto, vamos a buscar trazar una línea que va desde nuestro punto Rn pasando por este punto que ya encontramos, llegando así hasta la línea de extractos. En este caso es la línea punteada de un color como café o gris tenue. Esta línea, como nos muestra aquí, llega hasta la zona de extractos desde Rn, llegando así hasta XM. Para trazar de la misma manera el punto P, se debe trazar una línea desde la alimentación, en este punto F,
pasando por el extracto 1, que es este punto, hasta el infinito, es decir, saliendo del diagrama ternario. De la misma manera, se hace una línea desde Rn, pasando por la línea de refinado, pasando hasta el infinito, intersectándose con la que ya se había trazado para obtener así un punto P. Una vez obtenido el punto P, se trabaja con el método de Alders, el cual únicamente consiste en ayudarnos a ser más exactos con la interpolación de estos datos. Esto se trabaja yendo desde el extracto 1 hasta el refinado 1, siguiendo una misma línea de tendencia. Estas líneas van en base a las líneas de reparto, cruzando por la línea negra que se observa aquí en este caso, es decir, vamos desde el primer extracto hasta el primer refinado de manera simultánea, haciendo como triángulos invertidos, ayudándonos del punto de mezclado. En este caso vamos a hacerlo de manera paralela a la línea de tendencia de las líneas de reparto, obteniendo lo siguiente. Una vez trazadas estas líneas por el método de Alders, vamos a trabajar de la siguiente manera. Se tiene el primer punto de extracto, el cual se va a llevar de manera simultánea hacia la línea de tendencia roja o manera paralela con el método de Alders, y lo vamos a reflejar hacia la zona de extractos. Una vez tenida este mismo punto del extracto, lo vamos a reflejar al infinito a nuestro punto P. Si observamos, esta línea va a chocar con nuestra línea de refinado, y a partir de la línea que choca con la de refinado vamos a volver a reflejar estas corbatitas hacia abajo de manera paralela a nuestro método de Alders, volviéndolo a reflejar hacia la parte de la campana binodal de los extractos, volviendo a reflejar este punto en el que choca en el extracto hasta el punto P en el infinito. De la misma manera vuelve a chocar con la campana binodal a la altura de algún otro refinado, y de la misma manera simultánea hasta llegar hasta Rn o abajo del Rn. El ideal en este caso es llegar hasta el punto Rn exacto para poder así contar el número de etapas teóricas que nos pide el inciso C que tenemos. En este caso nos da un total de 6 etapas al final del método. Una vez concluido todos estos métodos, terminamos de contestar el inciso B para continuar con el inciso C, en donde para poder contestarlo tenemos que considerar nuevamente nuestro balance global, en donde tenemos nuestra alimentación más solvente como entradas, equivalente al refinado y el extracto como salida, igualados a M como se había planteado al inicio, teniendo así un valor ya de M, donde tenemos que es la alimentación más lo del solvente, que son 400 kilogramos más 533.37032 kilogramos, dándonos un total de 933.37032 kilogramos. En base a esto vamos a despejar nuestra E, en donde tenemos nuestra M equivalente al Rn más E, con el dato conocido de M, despejando E, obteniendo así la ecuación 1 con E igual a 933.37032 kilogramos menos nuestro Rn de refinado. De la misma manera, para encontrar el componente de interés, tenemos lo siguiente: R por xn más E por xe igual a M por xm. Reacomodando los datos para obtener así una ecuación 2, tenemos M de 933.37032 kilogramos por xn de 0.1923 igual a R por 0.05 más E de 0.219, obteniendo este dato de las últimas interpolaciones que se trabajaron en el PROSIM. Una vez que se resuelve este sistema de ecuaciones, obtenemos lo siguiente: de refinado tenemos 147.4614 kilogramos y de extracto tenemos 785.9088 kilogramos.